Vaya a su Biblia, a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer hoy 12 versículos del capítulo 3, del versículo 6 al versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 18. Mire a su lado si hay alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia para que nos pueda seguir en la lectura. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al versículo 18. Cuando usted está ahí, dígame amén. Leemos la poderosa y la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué dice ahí? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, que dice, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Subraya esa expresión, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham, o la concedió a Abraham, mediante la promesa. No se preocupe que yo les voy a explicar lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas. Lo primero que debemos recordar y entender es que el apóstol Pablo está llevando a esos cristianos en las iglesias en Galacia por un viaje teológico. Él está tratando de enseñarles o recordarles que ellos no olvidasen cómo es que se obtiene y se mantiene la salvación. ¿Por qué esto es importante? Porque, para hacer quizá un resumen y recordar y refrescar lo que hemos hablado, aquellos cristianos en Galacia estaban recibiendo, como estamos recibiendo hoy, mucha influencia de que para servir a Dios no es necesario el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo más otras cosas más. Dios ama a todo el mundo. Tú no tienes que seguir lo que dice la Biblia. Tú puedes ser una buena persona. Tú puedes hacer buenas obras. Básicamente lo mismo que estamos viendo hoy es lo que estaba pasando en aquellas iglesias. Así que el apóstol Pablo tiene que defender su autoridad, su mensaje y comenzar a corregir. Comenzar a corregir y a enmendar las ideas preconcebidas que tenían aquellos cristianos. Así que él señala a los maestros judaizantes que estaban tratando de cambiar el mensaje, como hay que señalar y corregir en este tiempo a los falsos maestros. Algunos cristianos dicen: no, pastor, porque yo no señalo a los que están mal, porque la Biblia dice: no juzgues.
Entonces ellos toman eso, circulan en los buques y borran todo lo demás que tienen. Pero eso no fue lo que hizo Pablo. Pablo señaló a los falsos maestros, corrigió a los judíos cristianos, corrigió a los gentiles cristianos y señaló a Cristo como la única manera en que el hombre puede ser salvo. La salvación, escuche bien, no se obtiene por hacer buenas obras, pero los que somos salvos hacemos buenas obras. ¿Lo entendió? Usted puede hacer todas las buenas obras como hacen los mormones y eso no le garantiza que usted va a ser salvo. Pero los que somos salvos debemos y tenemos que hacer buenas obras. Así que Pablo está defendiendo que la única manera en que un hombre y una mujer pueden obtener la salvación es mediante Cristo. Ahora, ¿qué él hace? Él ha hecho varios recorridos y recordatorios. Primero le dijo lo que sucedió en el concilio en Jerusalén. Después les dijo cómo él corrigió a Pedro, a Bernabé y a los otros judíos cristianos en Antioquía. La última vez que estuvimos hablando de Gálatas, vimos cómo él le llama a los Gálatas insensatos. Les dice quién los fascinó, quién los engañó. Y le comienza a hacer preguntas como un fiscal, tratando de levantar en ellos el que pudiesen recordar lo que él les había enseñado. Pero hoy Pablo hace algo bien distinto, y es que Pablo va a la Escritura. Pablo va a lo que ellos conocían como la Escritura, el Antiguo Testamento, y habla sobre Abraham. Y lo que él hace primero es, que lo que vamos a ver, cuáles son las bendiciones de poner nuestra fe en Cristo. Y cuáles son las maldiciones de seguir la ley y tratar de ganar la salvación por obras. ¿Está conmigo? Mira lo que dice el versículo 6 y versículo 7. Vamos a ir desglosándolo poco a poco. ¿Está conmigo el versículo 6? Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones. Y quiero concentrar primero el versículo 6 y el versículo 7, antes de ir a las naciones. Mira lo que hace Pablo magistralmente, para que los judíos, los que seguían la ley, pudiesen levantar cualquier argumento. Pablo señala y usa y utiliza a Abraham como modelo, para que ellos pudiesen ver que Abraham recibió una promesa, que Abraham creyó y que de Abraham serían benditas toda la tierra, incluyendo judíos, incluyendo gentiles. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir a Génesis a leer 3 versículos rapidito. Dice Génesis capítulo 12, versículo 1, para que podamos entender cómo le creyó Abraham a Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Usted ve en el versículo 1 que Dios le está haciendo una sugerencia a Abraham. Usted ve que le está haciendo un pedido a Abraham. O usted ve que Dios le está dando un mandato a Abraham. Un mandato. Es lo que dice el capítulo 15. Hay 2 o 3 hojas un poco más adelante. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mire lo que dice el mismo del capítulo 15, versículo 6. Y yo quiero que subraye esto. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y le creyó Abraham a Dios y
y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Igual que él enseña a los romanos, utiliza a Abraham como una figura para que los judíos pudieran entender y reconocer que la salvación es única y exclusivamente por gracia. Es un regalo inmerecido. Abraham venía de una familia pagana. Abraham no buscó a Dios, fue Dios quien buscó a Abraham. Fue Dios quien decidió escoger a Abraham y usarlo para su gloria y para bendecir, como vamos a ver en el versículo 8, a todas las naciones de la tierra a través de su simiente. Pero es importante que usted escuche lo que dice el capítulo 15, versículo 6, porque dice que Abraham le creyó ¿a quién? A Jehová. No dice que él creyó en Jehová. Hay dos cosas, hay dos maneras de ver esto, dos formas distintas. Una cosa es que la gente diga yo creo en Dios, y otra cosa es que yo diga que yo le creo a Dios. El mundo está lleno de gente que cree en Dios. Pero hay pocos que le creen a Dios. Y dice que Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. Y al creer en Jehová, a Jehová, le fue contado porque por justicia. Pablo está utilizando a Abraham como un gran ejemplo para que los judíos entendiesen que la salvación no es por obras, sino es por fe. De la misma manera que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquel hombre y mujer, sea judío o gentil, blanco o negro, asiático o hispano, que crea a Dios, es contado por justicia. No fue por nada de lo que haya hecho Abraham. Fue porque Dios así decidió hacerlo. ¿Está conmigo? Mira lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Voy a volver a repetir. Y la Escritura, previendo, anticipando que Dios había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles, a los que no son judíos. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está dejando claro, entienda esto por favor, que la genealogía física de Abraham no era la que era única y exclusivamente la que iba a ser salva, sino los que habían creído y habían puesto su fe en Dios. Pablo está diciendo, no por ser descendientes físicos de Abraham, ustedes son salvos. Y yo me puedo identificar con eso, y quizás algunos también aquí. Yo soy hijo de pastor. Y en un momento dado de mi vida yo pensé que por la pierna, zapato, pantalón de mi padre yo iba a llegar al cielo. Y algunos de sus hijos, de nuestros hijos, quizás piensen eso. Yo voy miércoles, yo voy domingo a la iglesia, mis papás son cristianos, ellos oran, ellos alaban, ellos sirven, yo voy a ir al cielo. Pero los judíos pensaban así: si nosotros somos descendientes físicos, genealogía física de Abraham, somos salvos. Pero esa no fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios no le hizo una promesa irrevocable a Abraham que los judíos iban a ser los únicos salvos, o los americanos, o los asiáticos, o los hispanos, o los africanos. ¿Qué dice el versículo 8 en la
parte baja, en ti serán benditas, ¿qué dice ahí? Algunas naciones de la tierra. Los judíos nada más, los americanos, los 21 países que hablamos español, los chinos, los australianos nada más. ¿Qué dice? Todas las naciones. Entonces, fíjense que Pablo comienza a decodificar lo que los judíos en Galacia habían creído, pero le estaban enseñando a los cristianos, judíos y gentiles en Galacia. Les está derrumbando su manera de pensar para construir una forma nueva de pensar, que es lo mismo que yo estoy tratando de hacer en esta mañana con nosotros. Todas las naciones de la tierra incluía judíos y gentiles, blancos y negros, asiáticos e hispanos. Todas las naciones de la tierra que hayan puesto su fe en el Hijo de Dios serán salvos. Es por eso que tú y yo tenemos que predicar el Evangelio en tiempo y fuera del tiempo a toda criatura, los que son de Dios, de toda lengua, de toda raza y de toda nación, escucharán la proclamación del Evangelio y Dios llamará a los suyos. Pero tú y yo no podemos ser selectivos. Nosotros en este grupo, con la gente que no vino, somos como 12 o 13 países diferentes. 14 con los hermanos americanos, 14. En Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica y del Caribe. Porque el Evangelio es para todo grupo étnico y toda cultura. ¿Lo entendió? ¿Lo tiene claro? No es exclusivo de un grupo. Y eso es lo que el apóstol está tratando de enseñar. Es para todas las naciones que pongan su fe en el Hijo de Dios. Las bendiciones prometidas a Abraham a través de su simiente, que es Cristo, iban a ser impartidas y beneficiados a aquellos que crean en el Hijo de Dios, no importa de dónde vengan. Ni sin importar lo que haya hecho. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve de este mensaje. Si yo no le convenzo hasta la aplicación y la conclusión del mensaje, yo no tengo problema. Pero yo necesito que usted se vaya de aquí en esta mañana, creyendo que usted no se tiene que preparar. Ni es por lo que usted haga, es por lo que Él hizo. Mira lo que dice el versículo 10 al versículo 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro, o en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, subraye eso. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El otro día yo hablaba con Daniel. Y yo decía: Daniel, pero es que está tan sencillo explicado en la palabra. ¿Cómo habemos en el 2015 todavía cristianos y aún bautistas predicando y enseñando que hoy el hombre se salva o se mantiene salvo por lo que haga? ¿Cómo? El mejor que se porte, el más que dé, el más que haga, el que llegue más temprano, el más que cante, el más que ofrende, el que se siente en la primera fila, el que se va a último. Es como si pusiera para una mantita. Yo soy el más que hago, por lo tanto yo necesito que cuando llegue al cielo haya una alfombra roja para que me reciba. Aquí llegó San Félix.
todo lo bueno que yo he hecho. ¿Cómo se puede predicar una salvación o mantener una salvación por obras como la Biblia espera? Que el que sigue la ley para ser salvo, mantener su salvo, no lo dije yo, lo dije la puerta, eché la culpa a él. ¿Es qué? Maldito. Primero digo el beneficio de la fe, ahora dice la maldición de la ley. Déjeme pararme ahí porque tú no me estás mirando con las cejas así trepadas. Pastor, entonces nosotros los cristianos no tenemos que seguir la ley, yo le he dicho eso. Al contrario, porque somos salvos. La ley no es gravosa, no es una carga. La seguimos porque hemos entendido que es el parámetro para que haya orden. No la seguimos porque vamos a ganar el cielo o llegar al cielo más rápido. ¿Entendió la diferencia? Porque hay algunos que predican una hipergracia. Que todo es gracia, gracia, gracia. Yo vivo de la manera que me da la gana, hago lo que me da la gana, brinco y salto. Después que yo llegue a la iglesia el miércoles, llegue el domingo, que lleve los ojos acá, porque el día anterior estaba en Marcos. Lo importante es que llegue. Porque eso es gracia, eso me salva. Porque de todo lo que hizo, nada de lo que yo haga. Yo no estoy diciendo eso. El que está en Cristo, en el proceso de santificación, el Espíritu Santo le ayuda a mantenerse separado para Él. Y seguir la ley no es gravoso porque lo hacemos porque Él nos salvó. Lo que Pablo está diciendo aquí, que el que siga o quiera obedecer la ley para ser salvo, mantener su salvación. Pablo cita el Antiguo Testamento para decir, el que sigue la ley, el que mantiene la ley, sobre el Deuteronomio 27-26, es maldito. Porque si la está siguiendo para ser salvo, para mantener su salvación, está bajo el yugo del pecado. Es pecador. Porque no ha entendido de qué se trata la vida cristiana. Y yo miro al apóstol Pablo, porque hizo un trabajo magistral. El primero señala a Abraham, una promesa incondicional de Dios hacia Abraham. Habla entonces de la ley que Dios le da a Moisés, para que el hombre haga. Sigue la ley que le da a Moisés, el hombre tiene que hacer algo. En la promesa que le hace a Abraham, el hombre no tiene que hacer nada. Pero no lo deja ni a Abraham ni a Moisés, sino que también le da a los profetas. Y dice en el versículo 11, citando al profeta Habacuc, que el justo por la fe vivirá. No dice que el justo porque pague sus taxes vivirá. El justo porque no le sea infiel a su esposa vivirá. El justo porque no vea pornografía vivirá. El justo porque se porte bien vivirá. Eso no lo hace justo. El justo no hace esas cosas porque es sano. Y porque el Espíritu Santo está en él y nos ayuda. Y si peca, tiene un consolador y un ayudador que lo puede ayudar, que lo puede perdonar. ¿Entendió la gran diferencia? Son dos cosas distintas. Yo no hago cosas para ganar el cielo. Ya la cosa que había que hacer para que usted y yo seamos salvos, la hizo. Hubo uno que la hizo. Hay gente diciendo por ahí, hasta en un libro escrito, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Eso es un disparate, porque al único bueno le pasó las cosas malas y fue una vez nada más. Nosotros no somos buenos. Disculpe que le arranque un pecado. Pero usted y yo lo que somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada ahí, usted y yo iríamos directamente al infierno. Gracias. A Dios le nació salvar a Félix Cabrera de Félix Cabrera. Y a Dios le nació salvarte de ti mismo. Porque tú y yo, sin Dios, sabemos a dónde íbamos. Y lo capaz que éramos de ir directamente al infierno, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque estábamos bajo maldición. Pero gloria por Cristo, no por nada.
Cristo hayamos hecho. Por eso es que Pablo apela al profeta Habacuc y dice, el justo por la fe. ¿Qué dice? Ay, pero si yo me muero mañana, se acaba el evento. El justo por la fe vivirá para siempre. Se acaba un capítulo aquí y comienza uno que nunca tendrá final. Qué bendición esa. El evangelio por obras que se predicaba allá en Galacia se predica hoy en día. El más que hace se gloría de sus capacidades. El más que hace, el más que puede, piensa que tiene una mejor relación con Dios. A mí me encanta siempre escuchar la dinámica entre grupos, porque los líderes no son los que tienen las posiciones, son los que influencian los grupos. Y cuando yo estoy rodeado de gente y escucho a la gente hablar, yo conozco sus motivos. Y cuando tú escuchas en grupo a la gente hablando de sí mismo, como si dividieran los mares y caminaran por encima del agua, tú sabes que están totalmente desubicados. No, yo hice, yo logré, yo sé, yo di, yo fui, yo, por eso es un yo. Yo. Cristo. ¿Dónde estaríamos nosotros si no hubiera llegado Cristo? Y eso es lo que Abraham va a aquí. Abraham no fue justificado por las cosas que hizo. Abraham fue justificado por creer a Dios. Mira lo que dice el versículo 13 y versículo 14, ya estoy terminando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, subraye eso, a fin de que por la fe, no por otro medio, no porque seas un buen esposo, no porque seas una gran esposa, no porque tengas un buen trabajo, no porque seas un buen hijo, es por la fe. Recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo ahora vuelve y apunta a Cristo. ¿Cómo lo hace? Pablo está explicándole. Yo quiero que ustedes entiendan esto. No hay manera de que gente maldita bajo la maldición de la ley pudieran salir de ahí. ¿Lo entendió? No hay manera de que un muerto pueda revivir. ¿Ahora entiende? Sin que hubiese una intervención divina. Los hombres estaban bajo la maldición de la ley, por tanto estaban separados de Dios. Pablo está diciendo, entonces Cristo se hizo maldición. Y ahora yo quiero corregir algo, porque hay algunos diciendo que Cristo era un maldito. Eso es una blasfemia. Lo que el apóstol está diciendo es que Cristo se hizo ¿qué? Maldición. ¿Qué está diciendo él? Que Cristo fue colgado en un madero como un criminal, exhibido públicamente para que todo el mundo lo viese. ¿Cómo él llevó el pecado de la humanidad? La ira de Dios en tu lugar y en mi lugar, que se supone que tuviese un año, para darnos su justicia. Se hizo maldición para que tú y yo y todas las naciones de la tierra que pongan su fe en Cristo sean salvas. Cristo nos redime de la ley y el Espíritu Santo prometido para aquel cristiano. Una vez pone su fe en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en uno de una vez y para siempre y lo sella. No hay que pedir, como hay una canción por ahí en Keylor, que le dicen, estoy listo Espíritu Santo, puedes venir cuando quieras, ya yo estoy ready, ven cuando quieras. Esa es una herejía, es un disparate y me dan ganas de romper el radio. El Espíritu Santo está en la vida del creyente.
El creyente tiene que intimar con Dios para que la llenura del Espíritu Santo se busque cada día, claro. Pero yo no le tengo que decir, ahora cuando yo decida Espíritu Santo ven, o cuando yo quiera Espíritu Santo ven. Él no es Aladino. Él mora en la vida del creyente como el consolador. El que te guarda, el que te cuida, el que te protege, el que te da entendimiento para cuando leas la palabra. Eso puede ser, wow, entiendo lo que yo quiero. ¿Entendió? Él no es el espíritu chocarrero del chavo del 8. Él es esa persona de la Trinidad y se merece toda reverencia y todo respeto. Uno no juega con el Espíritu Santo como hacen algunos, hablando de él como si fuese un fantasma. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. El Espíritu Santo va a llegar a la vida del creyente y lo sella. Sella a la vida del creyente judío y gentil, no importa de donde sea. Concluyo. Versículo 15, versículo 18. Mira que cómo cierra el apóstol esta sección. Hermanos, habla en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y subraye esto y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo aprueba para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Él les ha hablado de la Escritura, pero fíjense que en el versículo 15 los llama hermanos. Ahora lo vuelve a hacer personal. Y le dice, les voy a dar un ejemplo en términos humanos. Y ahora lo voy a hablar como señalando la Escritura. Un pacto entre dos hombres, entre Josué y yo, tiene valor y peso ¿de qué? De ley. Lo que él y yo acordemos se supone que no lo rompamos. Y que ese pacto, si yo lo rompo, él tiene todo el derecho de llevarme e ir en contra mía. ¿Está conmigo? Si los hombres hacen un acuerdo y tienen un pacto y tiene fuerza y no se le puede editar o añadir a menos que estemos de acuerdo los dos, ¿cuánto más un pacto y una promesa que hace Dios con el hombre? ¿Ahora entendió la diferencia? Ahora está diciendo, a ver si ustedes me entienden, si no han entendido lo que les he dicho. Les voy a dar un ejemplo. Los hombres hacen acuerdo y tienen valor, tienen peso. ¿Cuánto más tiene peso y valor el acuerdo, la promesa que Dios hizo con Abraham? Ese acuerdo no se rompe, ese acuerdo no caduca, ese acuerdo no depende de lo que, de las condiciones de otros, sino de lo que Dios estableció. Por tanto, el pacto, la promesa que Dios hizo con Abraham, de que de su simiente, que de Cristo serían benditas todas las naciones, incluían judíos y gentiles. A través del que ponga la fe en Cristo, sea chinito, sea africanito o sea puertorriqueñito, sea blanquito de ojos azules, sea rico, sea pobre, sea educado o no educado, el justo por la fe. No se trata de cuánto sabemos y de cuánto hacemos. Se trata que de la descendencia, de la simiente de Abraham, que es Cristo, todas las naciones que pusiesen su fe en el Hijo de Dios iban a ser salvos. Por lo tanto, yo creo que entienda esto. Ese pacto y promesa que Dios hizo con Abraham era irrevocable, era incambiable, era inmutable y era eterno. Por lo tanto, la herencia que recibimos, lo que hemos puesto, la fe en Cristo, nos garantiza que por lo que hizo Cristo, usted y yo, si ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos por Él
salgo, yo peco, sé que tengo a alguien que me va a llevar a la presencia de Dios, a arrepentirme, y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. La religiosidad de nuestro pasado, igual que aquellos judíos, está haciendo estragos en nuestra sociedad. Hay dos tipos de cristianos, o dos tipos de personas, no de cristianos, disculpen. Dos tipos de personas. Los que piensan que van a ganar el cielo por lo buenos que son y las buenas obras que han hecho. Y están los otros que piensan, yo no estoy listo para entregar mi corazón al Señor. Yo no estoy listo para arrepentirme de mi pecado. Yo no estoy listo porque si yo supiese lo que yo he hecho, ni Dios mismo me perdonaría. ¿Tú has escuchado eso? ¿Usted lo ha dicho eso? Ay, sí, si yo supiese todas las cosas que yo he hecho, yo no puedo acercarme a Dios, yo no puedo, Dios me está llamando porque yo, ¿sabes? Yo tengo que arreglar mis cuentas primero. ¿Qué cuentas tiene que arreglar? Si cuando pecaste y pecas, Dios está mirándote, y Él sabe lo que tú y yo hicimos, y Él nos está llamando en esta mañana para recibir perdón de pecado, para responder a su llamado, para tirarnos en su presencia y decirle, perdóname, recibir perdón, cambio de corazón y vivir para Él. Esto no se trata de lo bueno que tú seas o de lo malo que hayas hecho. Se trata de lo que Cristo hizo. No es una ni la otra, es Cristo. Es Cristo por mí, es Cristo por ti, es Cristo por nosotros. Ese es el Evangelio. Y Pablo está apuntando a Cristo. Y yo, mientras yo esté en este púlpito, al único que apuntaré será a Cristo. Separado de Él, tú y yo, nada podemos hacer. Concluyo con un gran comentario que hace el pastor John MacArthur sobre la epístola a los Gálatas. Yo sé que es larga, pero yo quiero que la sigas en pantalla conmigo, porque quiero que te la lleves en esta tarde. El meollo, el problema de las respuestas de Pablo a los judaizantes, consiste en mostrar que el pacto con Abraham fue un pacto incondicional de promesas divinas que se apoyaban por completo ¿en quién? En la fidelidad de Dios. Mientras que el pacto con Moisés fue un pacto condicional de leyes que se apoyaba en la fidelidad del hombre para su cumplimiento. Dios le dijo a Abraham, haré. Por medio de Moisés le dijo al hombre, harás. ¿Ve la diferencia? A Abraham le dijo, yo haré. A través de Moisés le dijo, tú harás esto. ¿Entendió? La promesa dio inicio a una religión que dependía de Dios. La ley fue una religión que dependía del esfuerzo humano, que es lo que tenemos hoy. La promesa está centrada en el plan de Dios, la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios y las bendiciones de Dios. En eso está sustentada la promesa de Dios a Abraham. La ley se centra en el poder del hombre, en el trabajo del hombre, en la responsabilidad del hombre, en el comportamiento del hombre y en la obediencia del hombre. La promesa que se fundamenta en la gracia, escuchen bien mi querido iglesia, solo requiere fe. Y la fe no está en Dios. Pero la ley que está basada en obras depende de obediencia perfecta. Y aunque tú y yo creamos que somos perfectos, usted y yo sabemos que jamás podremos cumplir la ley por nosotros solos. Por lo tanto, yo no sé cómo tú llegaste en esta mañana a esta casa. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo quiero que tú cierres tus ojos en estos momentos. Ya vamos a salir. 5 o 10 minutos nos vamos, así que no te desesperes. Pero yo no quiero que tú te vayas en esta preciosa mañana sin pasar de vista tu corazón y a tu relación con Dios. Porque puede ser que los que estamos aquí esta mañana estamos en uno de esos dos grupos. En el grupo que creemos que somos muy buenos para ganarnos en el cielo, o que hemos sido muy malos, que Dios no nos va a perdonar. Sea cual sea en el grupo que estamos, querida iglesia,
Yo le ruego a Dios que la palabra haya impactado y causado el efecto en tu vida, para que entiendas que no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que hizo Cristo. Tu trabajo y mi trabajo es responder a ese llamado que Dios está haciendo en esta mañana. Responde. Si Dios ha inquietado tu corazón y te ha mostrado que tú has vivido una vida tratando de esforzarte en ser bueno y estás frustrado o frustrada porque no lo eres, ríndete a Cristo. Porque si has pensado que lo que has hecho es tan malo que no tiene perdón, ríndete a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, judío, gentil, americano, hispano, asiático, africano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Viernes en la tarde, 2000 años atrás, el Cordero enmudeció sobre una cruz y el infierno danzó. Pero 3 días después, el león rugió y el infierno enmudeció y cayó para siempre. Tú reinas hoy, tú vives hoy, tú has triunfado y tú has desarmado los poderes de las tinieblas. Tú eres el Cordero, pero eres el león de la tribu de Judá. A ti te alabamos, Jesús. Tú has sido coronado sobre toda potestad. A ti te adoramos con el ejército celestial. Te decimos aleluya. Te decimos aleluya por siempre, porque tú reinas. Reinas y reinarás. Y reinaremos contigo. Sí, Jesús, lo decimos una y otra vez. Tú venciste. Amén.